Esto damos paso, José Reyes, a una segunda entrevista, esta realizada por Nancy Flores, esta entrevista que sostuvo con Santiago Galur Santorum, el doctor en Historia Contemporánea, doctor en Comunicación e Información y actualmente profesor en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Él en este primer corte, José Reyes, se va a referir a, pues en específico, a Ciudad Juárez, estas estructuras que incluyen al crimen organizado, al sector político, al sector empresarial y a la propia sociedad, que no están separadas, él ha dicho conviven. Pues otro enfoque también sobre lo que está ocurriendo en materia de narcotráfico en este país y que vimos que se expresó el pasado fin de semana, pues con algunos disturbios que se generaron en estados de la República. Pero vamos a escuchar lo que dice el doctor Santiago Galur Santoro. Veamos. Que no son estructuras separadas, ¿no? Que, pues yo ya lo sabía de antes porque lo había leído, pero lo vi desgraciadamente demasiado cerca. Son estructuras que conviven y son estructuras que coexisten. Es decir, tú en Juárez haces lo que te dejan hacer. Tanto el sector político, el sector económico, pero muy importante, el sector también del crimen organizado. Pues interesante, José Reyes, lo que nos dice Santiago Galur Santorum, donde señala es que no podemos apartar a las propias organizaciones criminales como si vivieran en un mundo aparte y de momento llegaran a hacer daño a la propia sociedad o a distintos puntos del territorio nacional, sino que pues sí, es verdad, crecen al interior de las propias sociedades, hay condiciones económicas, sociales y políticas que hacen posible la existencia de estos grupos, no brotan de la nada o no vienen del espacio, sino pues son también resultado de las propias condiciones que vivimos en sociedad. Hay un segundo corte, José Reyes, donde habla Santiago Galur Santorum, el doctor, sobre cómo las víctimas de violencia de inmediato se asocian ahora con el narcotráfico, cuando podrían ser víctimas de violencia pues de muchos otros asuntos, pues ya de manera automática se asocian con el narcotráfico. Grupos de precisamente del narcotráfico sí buscan atemorizar a la población, que es lo que hemos visto que ya han estado realizando, pues por supuesto a veces con estas extorsiones de individuo por individuo o de sectores por sectores que hemos visto que ha ocurrido en distintas partes de la República desde hace varios años, pero ahora incluso ya de manera masiva, saliendo a las carreteras a incendiar automóviles particulares, es decir, de la población en general, obstruyendo caminos o incendiando estos centros comerciales, estas tiendas también, pues como una manera de generar temor entre la población. Y él critica también que el propio periodismo no está haciendo su trabajo. Nosotros hemos señalado también, José Reyes, a veces como hay mucho trabajo periodístico en México que no ha estado a la altura de lo que ha ocurrido. Por supuesto que también hay expresiones periodísticas pues muy valientes y muy interesantes con trabajos que han estado realizando, pero vamos a ver este segundo corte que nos presenta Nancy Flores, que entrevistó a Santiago Galur Santoro. Como lo mató el narcotráfico, estaba involucrado en el narco. Es una lógica que en Juárez se ha utilizado durante mucho tiempo. Persona que es asesinada por el narco, son narcos. Ok, ¿y ahora cómo se explica lo que está pasando? Esa lógica nunca tuvo sentido, pero desde el punto de vista de los periodistas era una manera de dividir muy clara aquellos periodistas que se guiaban y aquellos que no se guiaban, por lo que se decía que uno tenía que hacer o no. Desgraciadamente, la dinámica de Juárez es no ocurre nada, 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 hasta que pase. Y cuando pasa es como un estallido, como vieron la semana pasada. Um, Puedes estar semanas sin que ocurra ninguna situación, pero de repente aparecen 5 fosas comunes con 50 cadáveres cada una o con 20 cadáveres cada una en puntos distintos de la ciudad. Y no es por casualidad, es con una intención de atemorizar, de provocar el pánico en la población y lo consiguen. Esas personas, desgraciadamente, que hacen ese tipo de actividades, por mucho que tengan una infraestructura única, no pueden vivir en otro lugar que no sea la ciudad. ¿Por qué? Porque la conocen a la perfección. Es decir, saben dónde y qué hacer en cada momento. El problema es una cuestión también de miedo. La población juarense tiene miedo por lógica y sentido común, porque no estamos hablando de un juego. O sea, en el momento que alguien se empeñe, cualquier persona puede desaparecer y aparecer en el desierto. Y desgraciadamente, el juarense es muy valiente. Yo te digo, viví esa generosidad de la gente de Juárez porque gracias a ello hoy estoy vivo. ¿Sí? Pero hay que entender también el contexto en el que tomar una decisión distinta a la lógica que te dice corre, escapa, estate callado, supone la muerte.
Y ese es el contexto, desgraciadamente, de Juárez. Un contexto en el que todo el mundo sabe qué es lo que puede hacer y lo que no. Y aquellas personas que se atreven a levantar la voz, como algunos periodistas muy valientes, desgraciadamente se los quitan de en medio. Y otros periodistas, yo titulaba en un artículo, víctimas y verdugos, porque el periodista por supuesto que es víctima, pero también es verdugo, porque señala al compañero. Y dice, no, mira, yo te acepto esto, yo voy a cumplir la línea editorial, no me voy a meter con el gobierno, no voy a señalar a los policías corruptos, pero ese sí lo está haciendo. Entonces, ¿cómo puede consistir un periodismo donde hay una persona que sigue viviendo y hay otra que va a morir porque tú no estás haciendo tu trabajo y porque incluso lo estás señalando con el dedo? Interesante los comentarios que hace el doctor Santiago Galur a nuestra compañera Nancy Flores respecto de las dinámicas del crimen organizado y su relación o coexistencia con la sociedad en general, en el caso de Ciudad Juárez y en otras latitudes como en Sinaloa y otros estados donde no solo viven bajo el control de los cárteles de la droga, sino que finalmente tienen que adaptarse a las condiciones que imponen los grupos criminales, quienes finalmente han sabido en algunos estados suplantar a los gobiernos municipales y estatales en resolver algunas de las demandas históricas de distintas poblaciones. Escuchemos otro fragmento de esta entrevista. Hay, desgraciadamente, una realidad que no podemos obviar en México, ¿sí? Y en Ciudad Juárez, al ser una ciudad, vamos a decir, donde una gran parte de la población viene de fuera, los últimos 20, 30 años, los juarenses se conocen todos. Los que han nacido ahí desde generaciones se conocen todos. ¿Sí? Entonces se sabe bien quién es de ahí y quién no es de ahí. ¿Sí? Desgraciadamente, el juarense, la persona de Juárez de hace 50 años, no es la misma. No digo desgraciadamente porque sea algo negativo, sino porque las dinámicas que tenían entre los juarenses eran unas concretas. El comportamiento era de casi como un pueblo. Las personas te abrían tu casa. Esas son las anécdotas que a mí me han contado durante años. Profesores, amigos, amigas, te abrían tu casa, se sentaban todos juntos a ver quién llegaba, quién no llegaba, hablaban con él. Bueno, en los últimos, con vamos a decir, firma del Tratado de Libre Comercio y la cuestión del narcotráfico fuerte en Ciudad Juárez, con todo lo que sabemos, a partir del 94, 93, 94, bueno, en concreto 91 y de ahí hacia arriba, um, se reconforma las dinámicas de la ciudad por la maquila, pero también por cómo el crimen organizado empieza a operar. ¿Sí? Se empiezan a producir situaciones que por el poder que tenía y que tiene el crimen organizado, se dan en la ciudad. Una de esas situaciones puede ser el feminicidio, pero otra de esas situaciones también tiene que ver con la entrada de la sociedad civil, una parte pequeña, en el narcotráfico. Es que parece inevitable que si el narcotráfico empieza a controlar muchísimas estructuras y muchos aspectos de la propia vida cotidiana. Ya te referías hace un momento, José Reyes, a que incluso han entrado a tratar digamos que, de ocupar lugares que le corresponderían a las autoridades en la satisfacción de derechos a veces hasta básicos, a la salud, etcétera, que lo hace a veces el narcotráfico en estas comunidades apartanas o en estas colonias populares, pues sí, lo hace con la intención de generarse esta organizaciones criminales, pues mayor poder incluso de aceptación entre la población. Es muy difícil que si crecen tanto estas organizaciones criminales y ocupan gran parte de la vida cotidiana, pues es muy difícil que no haya sectores de la propia sociedad civil que terminan pues enganchándose en este tipo de actividades y en este tipo de estructuras. De hecho, también en este siguiente corte, nos habla el doctor Santiago Galur Santorum de las estrategias del narcotráfico para enrolar a nuevos miembros a su organización. Real. Y una de las cosas interesantes que se cuentan en esos libros que relatan Ciudad Juárez es que para entrar en el narco a veces se pedía parte a la población que se atrevía a entrar o que tenía la necesidad de entrar. Luego te comento porque digo esta frase, que tenían que mutilar incluso a parte de su familia para demostrar que eran fieles al narco. Pero esto no solo ocurrió en Juárez, sino en otras partes, está documentado.
Incluso ustedes alguna vez en Contralínea hablaron de este tipo de estrategias que utiliza el narcotráfico para envolverse en la sociedad. Una de ellas era embarazar a niñas, a muchachas en pueblos para así arroparse e impedir que las autoridades, pues obviamente los persiguiesen, porque el propio pueblo los iba a arropar. El caso es que esas estrategias de violencia en el que una persona tiene que renunciar a alguien de su familia para poder integrarse en el narcotráfico, son estrategias terribles que desgraciadamente funcionan y han funcionado en los países en los que el narcotráfico penetra de forma tan brutal. En efecto, coincidimos con el doctor en estos aspectos. Cabe recordar que Ciudad Juárez fue considerada en un momento determinado como una de las ciudades más violentas, sobre todo en el renglón de los feminicidios, que llegaron incluso a producirse varios libros al respecto. Ilícito que ahora se ha extendido a varias entidades federativas y que forman parte de los informes semanales de la seguridad del gobierno de la República. Finalmente, el doctor nos explica cómo finalmente él considera que no se puede seguir sosteniendo que las personas se sigan involucrando con el narcotráfico en virtud de su situación económica y de pobreza. Escuchemos lo que dijo al respecto. Ese muchacho que vende droga para subsistir, entre comillas lo de subsistir, porque andaba en su troca, andaba con sus lujos, o sea, podía hacer otras cosas que no eran esas, no es un vínculo de pobreza como hay gente que quiere sostener, no. Hay otras opciones, hay otras alternativas y Ciudad Juárez es un ejemplo en sí porque la maquila son cientos de miles de personas que trabajan por un sueldo muy bajo en lugar de meterse en el narcotráfico. Entonces la teoría del narco y la pobreza no es válido. O sea, por lo menos de mi punto de vista es una teoría que hace aguas porque la pobreza se puede superar de otras formas, pero es un discurso muy interesante que a veces hay personas que lo agarran para justificar ciertas cosas. Y este ejemplo de este muchacho que salió publicado creo que en el diario de Juárez, no hace muchos años, ese muchacho seguía conviviendo con toda la sociedad como si nada y estaba a un paso de un sicario, porque a él la droga se la proporcionaba el narco fuerte. Es decir, lo que no podemos es hacernos, perdón por la expresión que voy a utilizar, Nancy, los pendejos. No podemos hacerlo los pendejos. Si mañana se legaliza la marihuana o la cocaína o la heroína, ¿quién va a proporcionar esa droga? A mí que me lo explique. Porque la única explicación es que esa droga venga de un lugar ilegal. Alguien la ha tenido que cultivar. Son plantas que no salen del aire y si una persona tiene que recoger esa droga y venderla, la persona que se la vende puede ser agricultor, pero también es narcotraficante. Y por encima de él hay alguien. Y alrededor de él hay otras personas que lo protegen o que se encargan de llevar a cabo actividades, a veces incluso de asesinatos. Entonces, es una estructura tan jerárquica y tan bien organizada que no hay una sola persona que pueda entrar o salir de ahí sin un permiso de una entidad superior. Como digo, esto está teorizado, esto está demostrado. Quien no lo quiera saber es porque no le apetece y porque realmente es muy incómodo. ¿Cómo le digo yo a una persona que le acaba de fallecer un familiar? ¿Cómo yo se lo puedo explicar en términos que realmente ella pueda aceptar que ese familiar fue asesinado por alguien que vive en la ciudad? Y que nadie va a decir quién fue. Y que ni siquiera, aunque la gente lo diga, la policía no puede ir detrás por miedo, incluso por el gran poder que se tiene. ¿Cómo un familiar lo va a aceptar? Es algo muy difícil. Y son estructuras tan impregnadas que, ¿qué te puedo decir, Nancy? Es algo terrible. Pues muy interesante las apreciaciones del doctor Santiago Galur Santorum, siempre muy interesante escucharlo, platicar también con él. Creo que sería, bueno, válido en algún momento realizar incluso alguna mesa de debate, muy interesante este tipo de opiniones. Yo pienso que la pobreza sigue siendo uno de los factores que alimentan estructuras del narcotráfico, por supuesto que no la explican en su totalidad, que como él mismo ha mostrado, son estructuras mucho más complejas, como para decir la pobreza te lleva de manera automática a el narcotráfico, pero pienso que sigue siendo todavía un factor muy importante que alimenta estructuras del narcotráfico y pues hay que pensar probablemente no en las estructuras del narcotráfico de arriba, donde hay
Mucha gente que en efecto por generaciones ha estado viviendo de este tipo de actividades, pero sí también tal vez pensar en aquellas estructuras en la montaña de Guerrero, en la Sierra Tarahumara, en el Triángulo Dorado incluso, o en las colonias populares, donde pues es muy complicado tener opciones reales de salir de la pobreza, porque ese ha sido uno de los grandes problemas, cómo superar a veces la pobreza, y muchos encuentran esta puerta falsa, este camino que además se vislumbra muy fácil, pero que en efecto no lo es.